Ok, sean bienvenidos todos a un nuevo video de este canal. El día de hoy quiero compartir la reparación de un poder de audio. Este es un TRX 4000, el cual pues ya teníamos un video en el canal reparando un poder de esto. Pero en esta ocasión la avería es un poco distinta, ya que la falla proviene de que él daña el fusible principal. Entonces vamos a ver por qué está pasando eso. Pero antes quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han ido uniendo. Muchas gracias, y todos aquellos de que ya estaban suscritos al canal, pues de igual forma se les agradece mucho de manera muy especial. Y si eres una persona que te gusta este tipo de contenido, pues yo te pido que me dejes tu like, tu comentario, y si deseas suscribirte, de igual manera lo puedes hacer. Entonces vamos a encender. Aquí, como vemos, tengo conectado el poder. Aquí está el cable de alimentación y lo tenemos conectado a nuestro foco en serie, que está por acá. Esto es para, en caso de que haya algún corto, pues podernos proteger tanto nosotros como el equipo. Entonces vamos a darle a power, y como vemos el equipo no responde, no hace absolutamente nada. Entonces vamos a apagar y vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Lo vamos a desconectar y vamos a revisar los fusibles que van por la parte de atrás. Estos fusibles que van en esta parte de aquí, vamos a chequearlo. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Tenemos dos fusibles. Entonces vamos a medir el primero y lo vamos a hacer con el multímetro en la escala de continuidad. Vamos a ponerlo así para ver para que se logre ver. Entonces aquí tenemos el primer fusible y lo vamos a medir, y como logramos apreciar, este fusible está bueno, entonces lo vamos a volver a colocar. Ahora vamos con el otro fusible, pero este de una sola vez yo logro ver de que está quemado. Entonces a ver si lo puedo enfocar y se mira quemado, pero lo vamos a medir. Ahí lo estamos midiendo y está cortado. Entonces eh, ya este equipo yo ya lo había estado revisando previamente, y lo que sucede es lo siguiente. Así como miramos que este fusible está quemado, yo lo que hice fue colocar un fusible nuevo. Aquí tenemos un fusible nuevo de la misma capacidad y lo vamos a colocar en el lugar donde corresponde. Si colocamos el fusible, y entonces ahora vamos a volverlo a conectar, siempre conectados a nuestro foco en serie. Ahí lo estamos conectando, le vamos a dar la vuelta y le vamos a dar a power. Como apreciamos ahí, la bombilla encendió, ya está apagando y el equipo está encendido. Entonces, que con solamente cambiar ese fusible aparenta ser de que el equipo está trabajando. Aquí, como logramos ver en el LED de power, el equipo está encendido. ¿Está protegido? Sí, está protegido. Eh, Esto es porque la energía está un poco baja, entonces no va a lograr arrancar. Pero la falla no termina ahí. O sea que perfectamente yo pudiera dejarlo así y entregarlo al cliente. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo extraordinario de esto, o lo interesante de esto, es lo siguiente. Si yo vengo y este poder, ahora vengo, yo lo apago y lo conecto directo sin la serie, sin la bombilla serie, automáticamente el equipo me vuelve a quemar el fusible. Y como estamos apreciando, el bombillo serie no me está marcando ningún consumo. Eso significa de que el bombillo no está detectando ningún cortocircuito internamente del equipo. Pero aún así, si yo lo apago y lo conecto directo, el equipo me vuelve a dañar el fusible. Entonces, es una falla bastante interesante.
Entonces vamos a retirar la tapa. Yo ya he quitado los tornillos. En este caso pues todavía lo tengo encendido. Vamos a quitar la tapa. Y ahora vamos a tratar de hacer unas cuantas mediciones. Vamos a apagar el equipo y vamos a utilizar el multímetro para medir voltaje. Entonces, porque seguramente puede ser de que algún voltaje esté alterado y eso sea lo que está provocando la falla. Entonces voy a colocar el multímetro de tal manera que se pueda ver. Y yo lo que voy a hacer es medir los voltajes que salen de la fuente de alimentación. Entonces voy a volver a encender nuevamente. Ahí el equipo encendió. Voltaje en continuo en 200. Y yo voy a medir en la parte de acá donde van los voltajes. Aquí yo estoy midiendo en lo que es entre tierra y cada uno de los voltajes de la fuente de alimentación. O sea, aquí tengo que tener un voltaje bastante alto. Entonces, déjenme acomodarlo bien. Pero igual lo puedo medir aquí en los transistores, en los colectores. Entonces, ¿cuánto tengo ahí? Tengo un voltaje de menos 40 voltios. Ahora vamos a medir el voltaje alto y vamos a ver cuánto nos da. Entonces tenemos menos 82 voltios. Si ahora vamos a medir el voltaje positivo. El voltaje positivo lo vamos a tener aquí. Voy a tratar de medirlo de tal manera que se pueda apreciar. Entonces, vamos a ver si lo logro medir acá. Ahí tenemos más 42 voltios. Y aquí vamos a tener el doble. Entonces, que el equipo prácticamente está bien, sus voltajes están buenos. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Entonces, yo ya hice una revisión bastante exhaustiva del equipo. Ya estuve revisando cada una de las etapas de audio y no encontré nada que estuviera dañado. Pero ahora pues voy a tratar de mostrarles más de cerca el resto del procedimiento que estaba realizando. Entonces vamos a hacer eso. Ok, entonces aquí ya tenemos el equipo un poco más de cerca. Entonces, lo que estaba pasando es de que el lugar donde yo estaba midiendo, en este caso son en los colectores de cada uno de los transistores. En esta parte de aquí están los voltajes bajos y en la parte de acá están los voltajes altos, siempre en los colectores, de igual de este mismo lado. Entonces yo hice una revisión completa de todo el equipo y me di cuenta pues de que no había ningún componente que estuviera en corto ni nada que estuviera dañado a simple vista. Entonces, y eso era algo de que la bombilla no me lo estaba prácticamente detectando. Y si yo logro enfocar la bombilla ahí está encendida apenita, solamente lo que está marcando es el consumo del ventilador. Entonces, haciendo una revisión de toda la etapa, entonces en esta parte de acá hay unos transistores pequeños, los cuales yo los cambié porque me estaba sacando un pequeño voltaje en la salida de parlante y por más que yo regulaba el offset que con este potenciómetro que está aquí, con este reóstato, el voltaje no llegaba a cero. Entonces tuve que cambiar unos cuantos transistores que están aquí para que me pudiera dar la regulación que yo estaba necesitando. Entonces ya una vez hecho eso, volví a conectar el equipo directo y sucedía de que el equipo me volvía a dañar los fusibles. Aquí, no sé, aquí tengo unos fusibles que son los que he estado colocando y pues los ha ido quemando. Entonces, en el caso de este que está puesto ahorita, pues no lo quiero sacrificar, por lo tanto, pues no lo voy a conectar directo todavía. Entonces, pero después de haber cambiado eso, aún así el problema continuaba. Entonces no era esa la falla. Entonces, revisando cada uno de los transistores de salida de potencia, me di cuenta que habían dos transistores, que son estos de aquí, que ellos no es que estén en corto, o sea, no es que el transistor esté en corto, sino de que me está midiendo una fuga, el cual yo lo puedo medir en resistencia entre la base y cada uno de los otros dos pines, emisor colector, y esto me están dando una impedancia alta, pero si yo lo mido
En diodo, esa medición no me la está detectando el multímetro, pero al medirlo en resistencia, sí. Entonces, que el transistor tiene una fuga. Entonces, esos transistores eran los que estaban, este de aquí y el que va en la parte de abajo. Entonces, yo ya los he reemplazado. Estos eran los que tenía y estos son los nuevos. ¿Ve? Entonces, pero aún así, lo volví a conectar al equipo, encendió con normalidad, pero cuando yo lo conecté directo, volvió otra vez a dañar el fusible. Entonces, que el problema no estaba por ahí. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para resolver eso? Esta falla se da porque seguramente hay flojedad en los cables, hay suciedad en la bornera, el equipo está demasiado sucio, como logramos ver, tiene mucha suciedad, o sea, le hace falta un mantenimiento. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para resolver eso? Vamos a revisar que todos los conectores, todos los que son conectores, vamos a apagar el equipo, todo lo que son estos conectores, vamos a verificar de que estén bien apretados. Igual los conectores de la fuente de alimentación que están acá. Estos conectores que son los que conectan del transformador a la fuente de alimentación. Que todos esos conectores estén bien apretados. Todos los que van aquí. Todos los que son conectores de alimentación. Cables. Todo bornera. Aquí en la parte del interruptor hay más conectores. ¿Ve? De gaveta. Entonces vamos a verificar de que todos esos conectores estén limpios y que estén bien apretados para que no haya flojedad, ya que seguramente cuando el equipo enciende y detecta flojedad en alguno de los conectores, entonces este por el consumo que demanda, lo que hace es de que el fusible se dañe. Entonces vamos a realizar una limpieza de todo el equipo, una limpieza de todo el equipo, de todo el amplificador, y vamos a asesorarnos de que todos los conectores queden bien apretados. Luego, posterior a eso, vamos a volver a encender el equipo y vamos a hacer la prueba final. Entonces vamos a realizar eso y ya volvemos. Ok, antes de continuar, voy a medir los transistores, ya que como les dije, ellos están midiendo fuga. Entonces voy a mostrar cómo lo hice para que veamos el resultado. Entonces yo me coloco el multímetro en escala de diodo y yo mido los transistores. Voy a medir los transistores. Y ahí como estamos viendo, la medición está bien, o sea que nos da 556 y aquí igual 558. El otro transistor no nos da nada ahí y aquí tampoco no nos da nada. Entonces invertimos las puntas del multímetro y miramos de que nos da una medición de 554 y aquí de 556. Medimos este a la inversa y nos damos cuenta de que no mide nada. Entonces eso aparentemente ese transistor está bien, pero si yo lo coloco en escala de ohmio y en la escala más alta y yo lo mido, entonces vamos a medir y vamos a ver qué nos registra el multímetro. Ahí no nos da nada. Ahora vamos a invertir las puntas y como estamos viendo allí tenemos una medición de 3.9 megaohmios, igual aquí en el otro pin, 3.9 megaohmios. Entonces entonces este transistor tiene una fuga. Ahora si yo mido el otro, vamos a medir el otro, no me marca nada allí. Ahora voy a invertir las puntas y tiene 3.9. Voy a medir ahí 3.9 y aquí 4 megaohmios. Entonces que prácticamente esos transistores están en fuga. El resto de los transistores del equipo yo ya los medí, uno por uno los revisé y no me dan esa medición. O sea que ese transistor está bueno. Si yo comparara un transistor que esté bueno con esto, un transistor no me tiene que marcar nada en megaohmios. Entonces que estos transistores sí están malos. ¿Ves? Y ya una vez que atraviese la corriente eléctrica a través de ellos, puede hacer de que el equipo entre en corto y ahí es donde me está quemando el fusible. Pero aún así, la falla todavía persiste. Pero en esta ocasión yo miro de que hay muchos conectores de que están flojos. Entonces, por eso vamos a hacer una revisión de todo y vamos a cerciorarnos de que todos los conectores queden bien socados para hacer la prueba final. Aquí tenemos ya el equipo nuevamente. Hemos realizado una limpieza de todo el equipo.
no lo mostré porque no es más que desarmar todo, cada una de las etapas, hacer una limpieza, todo lo que son las placas, lavar la placa, revisar si hay soldadura fría en todo, como les dije, checar cada uno de estos conectores que estuviera bien apretado, entonces, y una limpieza general. Entonces eso no es nada impresionante, no es nada del otro mundo realizar eso. Entonces, por ese motivo, pues no lo quise mostrar y para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, ya el equipo aquí como logramos ver, y como logramos ver el equipo ya está limpio. Y lo que logré encontrar adicional al problema de los transistores que estaban en fuga es de que en esta parte de acá, donde ve el interruptor, esta parte de acá donde ve el interruptor de encendido, que es este, logré encontrar que las dos gavetas que conectan al interruptor, esas gavetas estaban prácticamente flojas. O sea que solo medio lo toqué y solo medio lo jalé y él se desprendió. Entonces ahí había una flojedad, que es lo que habíamos hablado. Entonces, en conclusión, ¿cuál era la falla del equipo? ¿Por qué estaba dañándome los fusibles? Entonces, la falla principal era que los transistores de potencia, los transistores de salida, que son estos que cambiamos, estaban en fuga. ¿Ves? Tenían una fuga, la cual no la podía detectar el foco en serie. ¿Ves? Y adicional a eso, la flojedad que estaba en los conectores del interruptor. O sea, aquí esto está demandando una alta corriente, por lo tanto, cuando detecta flojedad, entonces el fusible se daña. Entonces, ese era el problema que teníamos aquí. ¿Cómo lo solucionamos? Pues apretar bien los conectores, una buena limpieza de todo el equipo y en este caso hacer una revisión de cada uno de las piezas que conforman todo lo que es el poder, ya que de no ser así, no me hubiera dado cuenta de que estos transistores estaban en fuga. Entonces aquí en este caso, ah, por ley teníamos que hacer una revisión completa de todo el equipo, verificar, medir cada uno de los transistores hasta lo más mínimo. Entonces de esa manera creo que el equipo ha quedado solucionado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a volver a encender y vamos a realizar una prueba. Ok, entonces aquí ya tenemos conectado el equipo. Aquí está el cable de alimentación y lo tenemos conectado al foco en serie. Vamos a alumbrarlo y lo tenemos conectado por acá. Entonces eso va a ser para encenderlo eh, en caso de que me haya quedado algo mal conectado o cualquier cosa que pueda suceder. Entonces lo estamos conectando al foco en serie. Entonces le vamos a dar a power. El bombillo ha encendido. La luz de power la tenemos por acá. Como vemos, el bombillo ya se ha apagado. Entonces ahora vamos a revisar y miramos de que el equipo ya se desprotegió. Entonces hasta el momento no ha sucedido nada, todo está normal. Entonces ahora vamos a apagarlo y lo vamos a conectar directo y lo vamos a encender para ver si ya la falla se fue y si ya no nos vuelve a quemar el fusible. Entonces vamos a hacer eso. Lo desconecto de la serie y lo vamos a conectar directo. Entonces ahora le vamos a dar a power y esperemos de que ya el equipo ya quede resuelto. Ahí está encendiendo, ya está directo, ya se desprotegió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a colocar señal. Aquí tenemos un cable el cual proviene de una consola de audio y le vamos a meter señal. De igual manera le vamos a poner una bocina que la tenemos en este conector de aquí y lo vamos a conectar en el canal número 1. Ahí lo tenemos conectado. El equipo ya está sonando, está conectado directo y ya no quemó el fusible. Y si nos fijamos en esta parte de acá del búmetro, logramos ver cuando yo le coloco la canción cómo se mueve, cómo se encienden las luces del búmetro. Entonces miremoslo una vez más y logramos ver de que ahí está sonando el equipo. Entonces una vez más bajamos. Entonces ahora vamos a probar el otro canal, que sería este de aquí. Vamos a cambiar la bocina al otro canal y lo vamos a hacer sonar. En este caso estoy utilizando los conectores de la bornera, ya que el conector del Speakon está un poco
averiado y vamos a tener que reemplazar eso. Sí, vamos a probarlo ahí y vamos a subirle. Como logramos ver ahí, igual. Entonces este es el otro canal, vamos a subirlo otra vez. Le bajamos, volvemos a subir y ahí lo tenemos trabajando perfectamente el equipo. Entonces, pues nada, el problema prácticamente eran los transistores que estaban en fuga, que son estos de acá. Los transistores estaban en fuga y demasiada flojedad en los contactos, en los conectores de alimentación que van del fusible, del transformador, y falta de su mantenimiento. Entonces, ya una vez realizado todo esto, miramos de que el equipo está trabajando a la perfección. Entonces, si has llegado hasta esta parte del video, me regalas tu like. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Y muchas gracias por ver el video.